Una mujer virtuosa en construcción. Parte 4. La rebelión puede causar estragos y atrasos en su vida. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Primera de Samuel 15:23a. Acabamos de comprender que debemos respetar y honrar a las autoridades que Dios estableció en la iglesia. Independientemente de que nos guste o no, debemos honrar el liderazgo de la iglesia. Ahora hablaremos sobre los sentimientos malos y destructivos que a veces aparecen en el corazón, que pueden ser horribles, pero muy sutiles. Cualquiera que sean, debemos estar conscientes de que son trampas de Satanás para intentar distraernos de los caminos de Dios y desanimarnos en la jornada en la que estamos, de transformación. Todas nuestras elecciones tienen consecuencias y algunas de ellas pueden perjudicarnos mucho, al punto de estancar las bendiciones sobre nosotras y sobre las personas que amamos. Muchas veces nuestras elecciones pueden perjudicar a la iglesia. Esto es muy serio. Cuando hablamos de elecciones, hablamos también de elecciones de palabra, de nuestra boca y de nuestras acciones. Lo que decimos, lo que pensamos o lo que hacemos puede causar muchos estragos si es en contra de los hermanos que Dios estableció como autoridad en la iglesia. Es crucial que cuidemos de nuestro hablar. Si hablamos descuidadamente contra la autoridad, ofendemos a Dios. Además, hablar palabras injuriosas demuestra que hay rebelión oculta en nuestro corazón. Muchas personas hablan precipitadamente contra el liderazgo establecido por Dios y no se dan cuenta de la seriedad de estos. Debemos entender que para Dios no hay pecado más grave que el de la rebelión. María es un buen ejemplo para nosotras. Éxodo capítulo 15:20 describe a María como una profetisa. Ella tenía responsabilidades dadas por Dios y una de ellas era el liderazgo de la música. Quizá en estos días María sería un líder del ministerio de adoración. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo en seco, el ejército de Egipto se ahogó. María lideró a las mujeres en una canción de adoración a Dios. Dios puede haberles dado responsabilidades en la iglesia, así como le dio a María, pero usted no puede olvidar que hay una línea de autoridad a la que debe someterse, incluso siendo responsable por algún servicio. De lo contrario, podrá cometer el pecado de la rebelión y causar muchos estragos en su vida, en la vida de las personas que ama y también en la iglesia. En la historia de María, ella y su hermano Aarón cuestionaron la autoridad de Moisés y no respetaron su liderazgo, establecido firmemente por Dios. Números capítulo 12:2 dice: y María y Aarón dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Por no reconocer la autoridad dada a Moisés, el Señor llamó a María, Aarón y Moisés y les habló, como vemos en los versículos 6-8. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Oh Señor Jesús, Dios escogió a Moisés para representarlo ante el pueblo. Por eso hablaba directamente con él. Así es como funciona. Dios elige a las autoridades para guiar a su pueblo. En la iglesia, Dios también escogió a los líderes para que seamos guiados por ellos. Por eso, no nos corresponde a nosotras ser rebeldes contra las elecciones determinadas por Dios. No caiga en esta trampa de Satanás. No se atreva a hablar mal de los hermanos, líderes de la iglesia. Ellos fueron escogidos por Dios para ser la autoridad de Dios en la iglesia. Antes de hablar, pensar o actuar contra los líderes de la iglesia, debe tener temor de ir en contra de las propias elecciones de Dios. Quizás usted piense que podría hacerlo mejor que los líderes, pero esto es muy grave delante de Dios. Al hacerlo, estará dudando de las elecciones del mismo Dios. Es muy grave hablar en contra de las elecciones de Dios. No sea ligero en su hablar. No hable en contra de las autoridades establecidas por Dios. No use palabras que ataquen a los hermanos que Él estableció para liderar. No juzgue con las elecciones de Dios. Dios no solo permitió que María se viera afectada por la enfermedad más temida de aquella época, la lepra, sino que también tuvo que ser aislada del campamento durante 7 días. Todo el pueblo esperó esos 7 días para que María pudiera pensar, examinar su corazón y pedirle perdón a Dios por sus celos y rebelión. Su rebeldía, por pequeña que sea, causará grandes estragos y atrasos en la vida de muchas personas. El pueblo tuvo que esperar la cura de María para continuar caminando. ¿Será que hoy ha sido rebelde en su corazón contra algún líder de la iglesia? ¿Tiene idea de qué eso puede estar retrasando la venida de Dios para prosperar en su vida y en la vida de las personas allegadas a usted? ¿Se da cuenta que quizás su rebelión puede estancar el fluir de la vida de Dios en la iglesia? ¿Cuánto tiempo más la iglesia será perjudicada debido a sus pensamientos, palabras o incluso actitudes rebeldes? Usted necesita saber que el pecado de la rebelión es muy serio. Y si existe algún rastro de rebelión, debe liberarse de eso para que su vida y su iglesia sean prosperadas, fructíferas y espiritualmente saludables. No provoque retrasos en el plan de Dios. No provoque retrasos en su vida. Si hoy no está satisfecha con algo en la iglesia, solo tiene una opción: orar. Ore desesperadamente a Dios por sus insatisfacciones, sus dudas, todos sus cuestionamientos. Ore por las personas que no consigue amar, por las que no puede perdonar. Ore por usted en caso de que sienta dificultad para aceptar las elecciones de Dios. Todas sus insatisfacciones están a tan solo una oración de distancia de Dios. Entréguele todas sus causas y sea perseverante en las oraciones. Cuando el líder se equivoca, rinde cuentas directamente a Dios. Él se reporta a Dios. No podemos ser jueces para juzgar lo correcto y lo incorrecto. Dejemos que Dios se encargue de todas las situaciones, pues Él nunca pierde el control de nada. Si existe algún sentimiento negativo
en contra de los líderes, pídale a Dios que limpie su corazón de todo y cualquier tipo de raíz de rebelión que puede causarle lepra. Oh Señor Jesús, ore así. Señor Jesús, perdóname si en algún tipo de rebelión en mí que perjudique mi vida espiritual o de las personas que me rodean e incluso a la iglesia. Señor Jesús, necesito ser iluminada para que mi corazón corrupto y engañoso no me distraiga de tus caminos. Quiero arrepentirme si he estado en contra de tus elecciones. Yo no quiero actuar según mis opiniones. No quiero dejarme llevar por mis sentimientos naturales. Oh, Señor Jesús, endereza mis caminos para que pueda tomar las decisiones correctas para ser bendecida y no maldecida. Oh Señor Jesús, gracias Señor Jesús, porque puedo recurrir a ti y a tu sangre que fue derramada para que pueda ser lavada de todos mis pecados. Límpiame por completo. Libérame de cualquier pensamiento rebelde. Quiero honrar tus elecciones para prosperar en todo en mi vida. No quiero retrasar tu plan, oh Señor Jesús, perjudicar tu obra ni actuar de manera imprudente. Restáurame y comienza todo de nuevo en mí. Querido Señor Jesús, transfórmame en la mujer de tu plan original. Amén.